Shabbat Shalom. Estamos de nuevo en otro Shabbat, un día de bendición, el día de consagración del pueblo hebreo, la señal de la alianza que difiere o hace diferencia entre un gentil y un hebreo israelita. Bueno, en este día vamos a hablar sobre un tema que vino debido a una pregunta que una hermana me puso en Facebook. La pregunta me pareció tan relevante, tan importante, que llevó a desarrollarse en la presentación que hoy voy a exponer delante de ustedes. Eh, el tema especialmente viene debido a las próximas fiestas que estamos por celebrar ya dentro de para el mes que viene, y como tal pues surgió cierta pregunta. El tema que voy a compartir, el título de la presentación de hoy, la llamé al César lo que es del César y a Elohim lo que es de Elohim. Bueno, como nosotros sabemos quién es nuestro Elohim, para que los lectores, los que escuchan, no confunda con otro Elohim de este mundo, por eso puse el título, es decir, en lugar de las palabras Elohim puse las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, ¿vale? Todos sabemos, desde aquí los que siguen las enseñanzas que se comparte por estos medios, en este canal, en Defensa de la Verdad, en la Congregación Internacional Mi Redentor es Yeshua, y también en mi página privada de Facebook y en los grupos que administro, pues son, que no es un nombre, de hecho, sino que es un acróstico. En hebreo significa Ejie, Jaya, Jove, son los 4 iniciales de 4 palabras, ¿no? 4 Ejie, Jaya, Jove. Es la V, la consonante Vav es una palabra de conexión, ¿no? Juntan, atan, es un clavo, un gancho, conectan dos verbos entre sí. Entonces, las 4 consonantes contienen 3 verbos, futuro, pasado y presente. De aquí, Ijie, Jaya, Jove es la forma como se pronuncian, el significado de las 4 consonantes y describe la esencia, la identidad, la supremacía, la el poder del Elohim viviente, quien no se puede limitar al tiempo, ya que Él está en el pasado, estará en el futuro, es en el presente. Eso describe las 4 consonantes, por eso no es un acróstico, no es un nombre, sino un acróstico que describe la esencia de su ser. ¿Vale? Entonces, por eso lo especifiqué, en lugar de decir dar a Elohim lo que es de Elohim, puse las 4 consonantes para que se limiten este conocimiento o esta referencia a su identidad, a quien nos referimos, al Elohim de Israel. La hermana me puso una pregunta y se la voy a leer. Bueno, voy a presentar la parte más relevante de su pregunta. ¿Qué hacemos con eso de respetar las autoridades? Porque ahora tenemos un problema. Si el eterno, es decir, si Elohim de Israel, Elohim viviente, nos manda obedecer lo que se legisla en un país y someterse, ¿cómo hacemos para seguir lo que Él nos ordena mediante la Torah? Y aquí viene la segunda pregunta que yo puse. Hay que ser sumisos a los gobernantes y a los superiores con el precio de convertirnos en transgresores de la Torah, ¿no? El propósito de la pregunta, como les decía, tiene que ver con las fiestas, porque Elohim, como vamos a ver en la descripción más abajo, en la parte que vamos a compartir, nos reclama al pueblo hebreo, a quien entró en alianza con él, a quien se consagró para tener a Yeshua como Padre y como Elohim, y a través de él, pues quien lo ama, él mismo dijo, quien me ama, guarda mi Torah, guarda mi palabra. Por lo tanto, en Levítico 23 se dan instrucciones precisas para el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces, nosotros como hebreos israelitas tenemos obligación de guardar las 8 festividades, los 8 Moedim, que empieza con el Shabbat y sigue, además del Shabbat, con otras 7 fiestas, ¿no? Pesach, panes sin levaduras, Hamatzot, Bikurim, la fiesta de las primicias, Shavuot, la segunda fiesta de las primicias,
Yom Teruah, el día de la aclamación, como se conoce como la fiesta de las trompetas, no tiene nada que ver con eso, sino con el sonido. Yom HaKippurim, el día de expiaciones, y Sukkot, la fiesta de las cabañas, ¿no? Esas son las 7 festividades en Levítico 23 que Elohim nos manda. ¿Por qué? Porque son los días especiales que Él los preparó, los apartó para un encuentro especial con nosotros. Entonces, debido a esta pregunta y por la importancia del tema, eh, vamos a crear un contexto para dar respuesta a esta pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Porque la misma escritura nos enseña guardar la Torá y también dar respeto a las autoridades en los pueblos por donde estamos, ¿no? Los jefes del trabajo y todo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es que tenemos que respetar a los gobernantes y a los superiores? ¿Cómo podemos hacerlo aún? Es decir, ¿cómo les vamos a respetar si con respetarlos, en ese sentido, se pondría, es decir, entraríamos en contradicción con las ordenanzas de las escrituras y por ende nos convertiríamos en transgresores, ¿no? ¿Qué hacemos? La pregunta la vi tan lógica y tan importante que vamos a aprovechar esta ocasión para hablar sobre esto. Pues dar al César lo que es del César y a Adonai, a Elohim lo que es de Elohim. El asunto que tratamos hoy es cómo guardar la Torah celebrando los Moedim de Adonai, es decir, las citas especiales que de reunión con el Elohim viviente, mientras que las autoridades que hay sobre nosotros también nos reclaman nuestra obediencia. Hay una historia escrita en Matitiyahu, en su libro conocido como Mateo, en capítulo 22, precisamente verso 15 al 21. Y la misma historia ha sido reescrita por un griego convertido a la fe hebrea mediante la obra de Shaul, es decir, Pablo, y me refiero al doctor Lucas, ¿no? El griego, que no sabía, ¿no? Para los que no sabían. Y también les indico, como en Mateo 22, del 15 al 21, también en Lucas 20, del verso 20 al 26. Les recomiendo que paren el audio, que lean las escrituras y después que sigan, ¿no? Para así tener el contexto con la lectura fresca en la memoria. Se nos presenta en estas referencias en Mateo y repetido por Lucas, que la cúpula dorada de los sabios envió una delegación para probar y enredar, si fuera posible, al que era llamado por el pueblo judío Hamashiach. Él era conocido como Yeshua por su nombre, pero el pueblo también lo conocía, lo reidentificaba como el ungido, quien fue enviado a qué? A redimir el pueblo y restaurarlo. Estos representantes claramente querían enredar a Yeshua con sus preguntas, pero quedaron admirados con la sabiduría de las respuestas recibidas, retirándose desconcentrados y sin tener que replicar. Lucas comenta que callaron y no pudieron reprender su respuesta delante del pueblo, ni delante del gobernador Poncio Pilatos, como tenían intención, como pretendían hacerlo. Las dos preguntas pueden tener una trampa. Las dos preguntas que yo puse al principio, ¿no? Puede ser usada por Hasatán, quien usa las escrituras para dar peso a sus tentaciones, con el fin de hacer caer a los que no miran una instrucción bíblica en la suma de sus enseñanzas, ¿no? Quiero decir con eso, rescatar, presentar un estilo, una estrategia que el enemigo usa muchas veces para engañar, para confundir, para hacer pecar, incluso transgredir con la Biblia en la mano a muchas personas. Recordamos que su estilo no siempre es traer engaños, sino también presentar verdades o usarlas de una manera que nos lleve a transgredir la Torah, siempre y cuando no se respeta el contexto, las evidencias en cuál fue puesta, qué es lo que trata el asunto, en qué idioma fue escrita, de qué punto de vista se entiende, qué pensaba el autor, es decir, hay muchos otros detalles
que tenemos que tenerla en cuenta para tener un buen entendimiento sobre una cierta escritura que estamos leyendo, ¿no? Hay normas y principios de una buena investigación para que no fallemos. Cuando no se tienen en cuenta estos detalles de investigación, fácilmente, como está dentro del cristianismo, mesianismo, el judaísmo, está plagado los tres sismos con cantidad sin fin, sin límite de enseñanzas erradas. Todos citan la Biblia en la mayoría de los casos. Entonces, una cita sacada de su contexto puede ser un pretexto para transgredir la Torá, mientras Hasatán le hace creer que está haciendo lo correcto, ya que el sujeto encuentra ciertas citas que lo lleva a tener la conciencia tranquila, ¿no? Por eso la pregunta me pareció de la hermanita, me pareció tan importante que a eso hay que aprovecharle y dar crear un contexto para que se explique y se pueda contrastar ciertas evidencias de las escrituras. Claramente, porque ¿cómo voy a guardar el Shabbat cuando yo tengo que trabajar? Porque es difícil, se encuentra trabajo en el Shabbat, con el Shabbat libre, y cuando por lo menos en Colombia, de lo que yo sé, de una hermanita que me contó, hay 7 congregaciones en una misma ciudad, en Cali, y allá todos los dirigentes mesiánicos pues enseñan, no pasa nada si vas a trabajar hasta las 7 del Shabbat, hasta las 3, digamos, hasta las 3 en el Shabbat, y te quedan otras 3 horas hasta la puesta del sol. Tú ven ante Elohim y adora en las 3 horas porque él acepta, Él mira tu alma, mira tu interés, ¿no? Elohim mira su justicia, mira su Torah, mira su palabra y no pasa sobre ella porque Él no es hombre para que cambie, ¿no? Entonces es aquí donde se ve el error. Y si Elohim es bueno, es bondadoso, Él quiere que tú des lo mejor que tengas. Sí, es verdad, pero Él no me quiere reclamar lo mejor, me reclama todo. ¿No? Es aquí la diferencia. Él no me reclama lo mejor que puedo ofrecer, sino todo lo que yo tengo, todo lo malo y lo bueno para que pueda tener acceso pleno a todo lo malo y que lo pueda borrar, ¿no? Aprendimos en Zacarías 3, en las instrucciones de Zacarías 3, a fin de, una vez quitar fuera, barrer toda esta inmundicia, pueda vestirnos con sus valores de la verdadera enseñanza de la Torah. Bueno, ¿qué tema plantearon los enviados del Sanhedrin? Sanhedrin era una asamblea de personas consideradas sabios, quien servía como legisladores en las provincias de Israel, ¿no? ¿Qué plantearon estos enviados? La cuestión era sencilla. Si el Redentor hubiese dicho que no se debe pagar el impuesto al César, lo acusarían ante Poncio Pilato como sedicioso, es decir, rebelde contra el poder romano, como uno que se levanta contra el pueblo que dominaba sobre ellos. Entonces, claro, en este caso la trampa estaba abierta y esos sacerdotes lo hubiesen entregado en la mano de los romanos a fin de matarlo como un rebelde contra el imperio. Si hubiese dicho que se debería pagar el impuesto al César, estaría rechazando el carácter teocrático del pueblo de Israel, sometiéndolo al poder de César y de Roma, cuando Israel debía ser gobernado solo por su Elohim. Entonces, claro, quedaría en desgracia ante el pueblo porque lo hubiese tachado como si fuera una persona comprada por Roma a fin de llevar a los judíos a ser sujetos a los romanos, ¿no? De todos modos, si no lo hubiesen matado los romanos, lo hubiesen matado el mismo pueblo. Esto era la idea, ¿no? Pues Yeshua se eleva por encima de la situación momentánea y da una respuesta bastante buena y suficiente para reducir todos los conflictos ulteriores. Él invita a cumplir la justicia, la que consiste en dar a cada uno lo suyo. Esos son principios de la Torah que nos enseña. Hay leyes que determina uno tener este pensamiento. No fue una acción, algo que se inventó, sino que siempre hay un respaldo. Cuando se sigue a investigar, pues se encuentran en la Torah estos motivos. Pues Elohim reclama sus derechos y el César lo suyo. Hago este énfasis para que tengan en cuenta que en esta historia, en este dicho, a el César lo que es del César, a Elohim lo que es de Elohim, hay un asunto
mucho más profundo de lo que vamos a tratar en esta ocasión, ¿vale? Y el mismo dicho se puede usar con más profundidad, ya que en realidad el César es un representante de lo del príncipe de este mundo, del soberano de este mundo, del Elohim de este mundo. Entonces, cuando uno profundiza el asunto tratando de ver quién está detrás de, de César, ya puede ubicarse en un mundo espiritual y su visión toma más amplitud. Reconocer la dominación de los gobernadores por donde estamos esparcidos no significa una renuncia al vínculo absolutamente especial establecido por Elohim con el pueblo de Israel, aunque Israel no está en su tierra, no esté en su tierra. ¿Dónde está Israel? Pues uno está aquí en León, ahora mismo en Alcalá de Henares, aquí confinado. Este fin de semana tenía que estar con mi familia en Shabbat, en León, pero no sé por qué razones desconocidas mía, pues no pude irme. El que me tenía que llevar, pues me dejó aquí, simplemente. Así que, una vez más, pues estoy aquí en Alcalá de Henares transmitiendo, compartiendo con ustedes en espíritu, pues estando unido con mi esposa y con ustedes también, mediante el Ruach de Yeshua. Así que no importa dónde está Israel, en qué parte nos escuchan, nos reciben, allá está, ¿no? Hasta el día de la redención. No olvidemos que la identidad de uno no depende del lugar donde nace, ni a qué estado se le atribuye su partida de nacimiento. Yo nací en Rumanía, vivo en España, pero mi alma, mi identidad, mi ADN, mi fe, mi ser es hebreo israelita, ¿no? No es mi patria, mi país, la ciudad donde nací, ni el donde resido. Estamos por aquí viajeros, esparcidos por el mundo hasta el día cuando vamos a regresar a casa, a nuestra tierra, cuando Elohim, pues, eh, nos dará el señal, salir, ¿no? Salir físicamente, no solamente espiritual, sino realmente. Vamos a conectar las preguntas iniciales y la experiencia que tuvo Yeshua, que le conté, con nuestro contexto de la vida presente. Cuando hay que optar por obedecer la autoridad de los césares, es decir, gobernadores o jefes, según el trabajo de cada uno, ¿no? o al Elohim de Israel, no cabe duda. El Elohim viviente es superior a cualquier otra autoridad que domina en los lugares por donde el pueblo hebreo está diseminado. Nuestra obediencia al poder legislativo no es omnimoda, es decir, absoluta y total. Ni el dinero ni el César han de ser considerados dioses, deidades, ni hay que rendirles culto. El Elohim de Israel es el único Elohim viviente. Así que a continuación me voy a explicar. Cuando el Estado o el jefe para quien trabajamos pretende cosas a las que no tienen derecho, tenemos que negarles la obediencia. Cuando un Estado o a sus autoridades exigen una obediencia contraria a las instrucciones del Eterno, Elohim de Israel, Elohim viviente, entonces la resistencia es nuestra obligación. La obediencia en este caso sería pecado en contra de nuestro Elohim. Estamos de acuerdo que tenemos que dar prioridad a una persona que estuvo en una directa conexión con el Maestro antes de una otra que escuchó las enseñanzas de una segunda mano. Damos más credibilidad al que fue un aprendiz directo, ¿cierto? Así que veamos una instrucción que nos viene de parte de uno de los seguidores de Yeshua. Y vamos a leer 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. ¿Vale? Lo leerán ustedes, yo le quiero citar solo un poquito. Dice, someteos por causa del soberano, resalto este dicho, a toda institución, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. ¿Por qué cité esta pregunta, esta cita? Precisamente por la pregunta de la hermanita, donde las escrituras, esta es una cita del Brit Hadashah, también hay otras por el Tanaj.
pero esta me vino, ¿no? Con esta fue inspirada, esta la encontré, así que por eso la cito. Y la instrucción es clara, ¿no? Someteos a toda institución humana a causa del soberano, ¿no? Y sea el rey como autoridad, sea, bueno, el jefe que hay, el dueño de vuestro trabajo, la casa donde trabajáis, tenemos que estar sometidos a ello, ¿no? Eso es lo que es instrucción en Brit Hadashah. Pero también el Elohim nos reclama en el Shabbat, descanso, reposo, las 7 festividades. Aquí no hay que comer un segundito. No hay que comer alimentos impuros, no hay que tocar carne inmunda, de ninguna clase hay que adorar deidades ajenas, ¿no? Hay que guardar la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. No puedes manejar, no puedes comer, no puedes trabajar, no puedes preparar comida con pan leudado. Hay que cesar de trabajar en ciertas festividades, especialmente en las últimas, aunque son 8 días completas de reposo dedicados para adorar y venerar a tu Elohim y gozarte ante él. No puedes ir al trabajar durante una semana. Entonces uno tiene que arreglar sus cosas para que tenga posibilidad de eso. ¿Cómo hacer cuando al mismo tiempo someteos? El mismo discípulo de Yeshua, bueno, también lo cita Pablo, pero no quise citar a Pablo, porque Shaul no fue un discípulo de segunda mano, es decir, no escuchó directamente de Yeshua, entonces por eso dije, damos más prioridad a Pedro, a Kefa, porque él estuvo en la presencia de él. ¿Ah? Seguramente si hubiese tenido que citar a Shaul, le hubiese conectado con el Tanaj para dar respaldo a él, ya que no es un discípulo directo de Yeshua, ¿no? Entonces hubiese tenido que crear el contexto para sostener, porque hay quien niega, niega a Pablo como una persona inspirada. Entonces siempre que tengo que hablar de Pablo, tengo que citar el Tanaj para conectarlo y decir, mira, es coherente. En este caso, nadie niega a Pedro, ¿no? Por eso cité de Pedro, ¿vale? Para que me explique. El término griego para la palabra que leí, soberano, es curioso. Eso es importante, por eso elegí esta cita y lo enfaticé, ¿no? Someteos por causa del soberano a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Bueno, en el texto interlineal griego puede encontrar que esta palabra traducido, que yo la puse aquí como soberano, es curios y significa supremo en autoridad. Es un título atribuido al Mashiach como ungido, Elohim, quien pagó el precio para nuestro rescate, convirtiéndose en nuestro supremo en cuanto amo, a quien debemos soberana obediencia bajo la bóveda celeste. ¿Vale? Espero que presten atención, no por nada acentúa cierto detalle, porque Yeshua es curios, ¿vale? El término curios griego fue usado por los traductores de Septuaginta para sustituir la transliteración o la fonética de las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei. ¿Ah? Para que entienda un poquito la conexión. ¿Qué es? ¿Quién es el soberano? ¿A causa de quién se nos reclama obediencia? ¿No? Bueno, aquí no vamos a seguir con el tema de la deidad, pero el detalle, como mencioné, pieza por pieza lo voy a resaltar en todas las ocasiones cuando voy a compartir las escrituras, ¿vale? Aquí tienen una más para probar que Yeshua es Adonai Elohim del Tanaj y no tenemos que confundirlo con su mismo padre, propio padre, ¿no? Ya que por algo es hijo, porque tiene un padre, ¿verdad? Por algo él tiene un padre porque un padre tiene a su unigénito, quien es Yeshua. Bueno, tengamos en cuenta que hay 4 tipos de autoridades humanas a las que debemos cierta sumisión. Todos, en más o menos medida, estuvimos o estamos o estaremos, en todo caso, ante una o varios poderes que a continuación presentaré. Veamos. Primero, hay una autoridad religiosa. Es decir, independiente del ismo en cual uno participa, sea el judaísmo, mesianismo, el cristianismo, hay autoridades religiosas. En una yeshiva hay un rabino. El rabino también forma parte, se sujeta a un din, es decir, a un tribunal de juicio. Y asimismo, dentro de un pastor, en una iglesia, un morej, en este caso no da cuenta a nadie, pero en una iglesia
un pastor da cuenta a la conferencia, conferencia a unión, y así tiene su cadena de mando. Exactamente así, hay una autoridad religiosa. Es curioso que el mismo discípulo de Yeshua, quien dijo, someteos por causa del soberano a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, tuvo una actitud adversa a las autoridades. ¿Qué son autoridades? Es decir, una institución humana, independiente de qué clase, qué nivel social trata, ¿no? Ese discípulo tuvo una actitud adversa a las autoridades sobre quien él mismo dijo, hay que someterse, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Y eso no ocurrió una vez, sino dos veces consecuentemente repetidas ante la misma autoridad. Una evidencia está en Hechos, es la primera vez cuando él actuó en contra de la más alta autoridad religiosa que existía en sus días en el pueblo que vivía en Judea. En Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, versos 18 al 20, vemos que los discípulos fueron capturados, para decirlo así, y tras una investigación fueron amenazados y puestos en libertad la primera vez. Pero lo que les quiero comentar de esta cita, Hechos 4, 18, 20, es lo siguiente. Dice el texto, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua. Mas respondió Pedro y dijo, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Es decir, su punto de vista era claro. Las escrituras sí, la misma escritura ordena recibir, escuchar y obedecer a tus los dirigentes de tu pueblo. Está en la Torah e incluso dice, el que no, lo compartí en otro audio, ya no recuerdo en cuál, esta ley, donde la ley en la Torah declara claramente, si uno viene al sacerdote, le hace una pregunta y él le da una respuesta, el que no acata la instrucción del sacerdote debe pagar con su vida. Es decir, el asunto es bastante profundo, hay que tener en cuenta estos detalles, lo voy a explicar una vez más esta ley cuando voy a compartir una parte más sobre el centinela sobre los muros de Sión. Así que en Hechos capítulo 4, 18, 20, la más alta, las cabecillas de los líderes del pueblo de aquel tiempo, les presentaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua. Y ellos declararon, tenemos que obedecer más a Elohim que a vosotros. Y no es justo, ¿no?, lo que nos pedís. Y luego vemos una segunda ocasión en Hechos capítulo 5, 28 al 29, donde, estando en la cárcel, otra vez fueron libres. Y aquí el Sanhedrin también llamó a estos dos prisioneros y después de que les soltaron la primera vez, los acorralaron otra vez, por segunda vez los metieron en la cárcel y les dijo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. ¿Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre? No, fija, esa es una lección profunda, porque aquí la gente dice, nosotros no hablamos, no, esto no que iban hablando, llenaron a Jerusalén. Imagínense que se pueden decir sobre ustedes, mira, aquí es el Madrid, 9 millones de, de ciudadanos que viven aquí en Madrid. Que se diga, mira, Daniel Odraica, ¿qué has hecho? Has llenado el Madrid de esta enseñanza sobre el nombre de Yeshua. Vuestras ciudades también, ¿no? Sería, wow, maravilloso. Más respondió Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Elohim que a los hombres, antes a Elohim que a los hombres. ¿Por qué debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres? Se preguntan ustedes. ¿Qué le pasó a este discípulo que antes decía a causa del soberano, tenemos que estar sometidos, sujetos a las autoridades, sea rey, sea quien sea, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? Que dijo dos veces, juzgad vosotros mismos si es mejor obedecer a vosotros antes que a Elohim, y por segunda vez debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué cambio produjo? ¿O algo
contrario en su propia fe, estaba desubicado, un poquito borracho, como se decía, bebió por la mañana y ya no sabía lo que dice. Una vez enseñó una cosa, enseña lo otra, pues hay libertad para cada uno tomar como quiera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Y a quién tenemos que obedecer primero? Bueno, porque cuando hemos bajado en las aguas, haciendo tevilá, inmersión en el nombre de Yeshua, nos hemos sometido de buena voluntad a Él y le hemos dado completo derecho sobre nosotros. Por eso Él se ha convertido, lo que mencionaba, Él se ha convertido en nuestro soberano. Como nuestro Redentor, Elohim Hamashiach es nuestro soberano. Nuestra conciencia está sujeta a su voluntad y cuando no le obedecemos por un amor genuino, lo hacemos porque sus leyes nos obligan a fin de no convertirnos en transgresores, dado que el pecado nos aleja de él. Y el propósito de la Torah no es condenarnos, sino guiarnos, determinarnos para volver a conectarnos con él. ¿Va? Quienes escucharon la parte sobre Zacarías, capítulo 2, 3, comprenden mejor el propósito de la Torah y con qué fin ésta nos instruye. Bueno, el segundo punto es eh, la autoridad real, es decir, el presidente, el rey. Vemos el caso en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 12, donde se menciona, dice lo siguiente: pues hay algunos judíos, ¿vale? Algunos judíos, Shadrach, Meshach, Abednego, son tres nombres babilónicos, cambiaron los hebreos por babilónicos para que olvide su identidad entre los gentiles. Pero aún así, hay algunos judíos a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que ¿qué hacen? No le presta atención a su majestad, pero no enseña a la Torah a obedecer. Vamos a leer esta ley más adelante, donde la Torah, vamos a ver qué enseña la Torah. Dice, no le presta atención a su majestad. Algunos judíos se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Bueno, continúa la cita, dicen, ellos contestaron, oh Nebuchadnezzar, no necesitamos defendernos delante de usted. Y en el verso 17 presenta un detalle maravilloso. Si nos arrojan al horno ardiente, Elohim, a quien servimos, es capaz de salvarnos. Él nos rescata de su poder, su majestad. Y verso 18, pero aunque no lo hiciera, es el más hermoso, el precio supremo. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus deidades, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué esta actitud? Y le voy a presentar porque está parte del mismo contexto, en la misma historia. Un tercer punto es la autoridad política, es decir, a los dirigentes hay que dar respeto, autoridad, ser sujetos, omisos a los dirigentes, líderes del gobierno, por ejemplo. Así vemos en el libro de Esther, en capítulo 3, verso 8, ese mismo contexto, la misma historia en cual Daniel también y los tres amigos fueron cautivos, ¿no? Durante los 70 años en Babilonia. Aquí también ocurrió este ejemplo en del libro de Esther. En capítulo 3, verso 8, se menciona de un señor, de un hombre llamado Hamán, quien se convirtió en el primer ministro del imperio persa. ¿Vale? Primer ministro, para presentarlo así como en nuestros días. Había en sus días un esclavo cogido de la tierra de Judea, de la tribu de Benjamín, llamado Mardocheo. Él era, creo que más o menos visto como un dirigente del pueblo, de la congregación de su tiempo entonces. Y este Mardocheo desafió la orden real y se negó a postrarse frente a Hamán. ¿Por qué no se arrodilló Mardocheo ante la autoridad que estaba sobre su cabeza? ¿Preguntan? ¿No sabía él que la instrucción de Elohim, que Elohim les dio, era para que su pueblo cautivo en Babilonia edifiquen casas para vivir en ellas, plantar huertos y comer de sus frutos, tomar mujeres y hacer familia, y buscar el bienestar y la paz de la ciudad donde estaban desterrados? Esto se presenta, ¿no? Es la instrucción presentada en Jeremías, capítulo 29, verso 4 al 7.
¿vale? Esta instrucción lo tenía Daniel también y los amigos de Daniel y no se sometieron cuando tenían que buscar la paz con sus dirigentes. Seguramente que conocía esta instrucción, pero había otra instrucción que igualmente Elohim la ordenó mucho antes y era precisamente por la transgresión de esta específica instrucción que ellos estaban como esclavos en tierra ajena, e incluso también Pedro, es decir, me refiero a los dos puntos que antes presenté, los amigos de Daniel, Mardocheo, y también Pedro, bajo la autoridad del Imperio Romano, también era consecuencia de una transgresión de esta ley, ¿no? Es aquí donde contesto, aclarando lo que antes afirmé, diciendo, nuestra obediencia al poder legislativo no es omnimoda, no es absoluta, no es total. Ni el dinero, ni el César han de ser considerados dioses, ni hay que rendirles culto, ni Elohim, solamente al Elohim de Israel. A él es el único Elohim viviente a quien tenemos que dar obediencia máxima. Veamos por qué aquel respetable esclavo, Mardocheo, un preso en Judea, rehusó obedecer las órdenes del gobernante y saltó a las instrucciones de buscar la paz para con sus amos, como tampoco lo hicieron los tres amigos de Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, esos tres judíos en Babilonia, cuando el emperador le requirió cierta obediencia. Éxodo capítulo 20, versos 2 al 5, dice, yo, en hebreo no aparece ningún nombre como está en las ediciones mesiánicas, aparecen las cuatro consonantes y les presenté al principio lo que éstas expresan, ¿vale? En lugar de este término, de este acróstico, para que no se pronuncie siempre una explicación completa sobre quién es, qué describe, a quién representa, qué quiere decir, qué quiere transmitir. Estas cuatro consonantes, de todo modo, es solo una partecita eh, del significado de estas cuatro consonantes, pues el pueblo judío en el pasado creó a partir del término Adón, la elevó esta palabra Adón a una forma superior y le dio un sentido especial y así apareció la palabra Adonai, ¿vale? Es la forma más máxima de respeto, de soberanía que se le puede dar y esta palabra solamente, Adonai, solamente se usa para sustituir las cuatro consonantes. Por eso muchas veces así la leo. Yo, Adonai, soy tú Elohim, que te sacó de la tierra de Misraim, la casa de servidumbre. ¿Ves? Dice verso 3, no tendrás otros Elohim aparte de mí, otros poderosos ante quien arrodillar, ¿no? No le harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5 dice, no te postrarás ante ellas, ni le servirás. Porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Bueno, aquí se explica también en Levítico 26 la razón de la transgresión que llevó a ser rota la alianza y, por lo tanto, esparcidos entre las naciones, cautivados bajo el poder de un enemigo. Y aquí también apareció la ley, hay que ser obediente, ¿no?, a estas autoridades, pero nunca por encima de las instrucciones de la Torá. Hay veces cuando la conciencia y la reverencia ante las leyes de la Torá toman prioridad sobre lo que nos reclama los poderosos en medio del cual fuimos dispersados. Cité a Pablo diciendo por causa del soberano en 1 Pedro 2, 13 al 17. Esta causa es por la transgresión hacia la Torá que nos llevó a estar donde estamos y por esta causa justa, el soberano Elohim y Redentor de Israel nos sometió bajo autoridades que no sirven a los intereses del cielo. Ellos sirven como herramientas en sus manos, obviamente, para amoldar nuestra desobediencia, para formar nuestra obediencia en medio de las adversidades, ya que no hemos querido aprender en las condiciones de bendición en cuales Él situó a nuestros antepasados. Por ende, aquí estamos nosotros aprendiendo lo que ellos no aprendieron. Ahora debemos aprender obediencia bajo fuerza, ya que no nos gustó aprender por mero amor.
Ahora tenemos que aprender a obedecer a Elohim por encima del poder de las autoridades que nos gobiernan, ¿vale? Respeta al César mientras éste no trata de ponerse en lugar de Elohim, ¿no? Para decirlo así de otra forma. Porque en este caso hay que dar a Elohim lo que es suyo, obediencia, y al César lo que le corresponde en su postura como humano, como gobernador. Aquí está siempre el equilibrio, ¿no? Como esta historia nos revela, los gobernantes que nos gobiernan están en sus derechos a hacer uso de sus poderes en contra de nosotros, y el cielo les permitió esto a fin de probar la fe que hay en nosotros. Y es aquí donde se ve el poder del verdadero hebreo israelita, quien obedece hasta la muerte, si sería necesario, antes que transgredir lo que el Elohim de la vida ordena. Más vale que nos corte el hombre, que seamos cortados del libro de la vida, del que tiene en sus manos este libro, aquel que tiene en sus manos este libro, ¿no? Es decir, el Cordero, como saben en Apocalipsis, él tiene el libro de la vida porque él pagó, por eso aparece como inmolado. Y en su mano, Yeshua es quien tiene el libro donde está mi nombre, que lo puede devorar bien de este libro. Amán se enfureció y le dijo al rey persa Asuero lo siguiente: ¡ay! ¿Qué hay? Un pueblo, ¿dónde? Disperso, fragmentado entre los pueblos, en tu reino. Su reino había 27 provincias. Solamente les abro un poquito la visión para que entienda la profundidad de esta cita, porque Israel está disperso entre las naciones de la tierra. Y esta tierra, ¿a quién pertenece? Al que en Apocalipsis 17:3 domina sobre 7 montes. Un dragón, ¿no? Hasatán. Por eso, este rey Asuero, que dominaba sobre estas 120 provincias, en realidad es un símbolo del Hasatán, quien domina sobre el mundo, y en este mundo pues fue diseminado el pueblo de Israel, fragmentado, un poquito aquí, un poquito allá. Aquí hay un grupito que se llama Mi Redentor es Yeshua, una congregación internacional de hebreos israelitas esparcidos, un grupo que pertenecemos o estamos bajo la autoridad de diferentes reyes Asuero, que dentro del imperio del reino del Hasatán. Dice, a este pueblo diferente esparcido, sus leyes son diferentes de las de cada pueblo, ¿no? Y tampoco respetan las leyes del rey. ¿Por qué? Porque la ley dicen trabajar 8 días en algunos lugares, bueno, 8 no son 7, y no dan el día libre. Pues yo no respeto las leyes de este reino. Otros no tienen el Shabbat libre, el sábado libre que ellos tienen. Entonces yo no respeto las leyes de este reino, porque yo no me sujeto a las leyes del reino, sino a las leyes de mi Elohim. Daré a este mundo lo que le pertenece, pero antes de dar a este mundo le tengo que dar a mi Elohim, a quien sirvo, y en las manos de quien está mi vida, lo que a él le pertenece. Y él reclama el Shabbat como suyo, y a mí, yo me identifico como de Elohim, de Israel, por el Shabbat que yo lo guardo. Bueno, es mucho más profundo aquí, siempre hay que hablar, dedicar una hora solamente para este asunto. Conocer la historia, supongo que todos conocen esta historia, y si no, pues les invito a que lean el libro de Esther, un hombre babilónico, la estrella del desierto, cuando en realidad su nombre correcto es Hadashah, es decir, es una fragancia, ¿no? Una especie de mirto que da un buen olor. Y el punto 4 eh, trata sobre la autoridad civil, es decir, el jefe de la empresa, el dueño, el amo de casa para quien trabaja, el director de la escuela, yo qué sé, cada uno por donde está dentro de estas autoridades, sirven en estas autoridades civiles. En el libro de Génesis, capítulo 39, se describe una parte de la vida de Yosef, otro esclavo, hebreo, esta vez en Egipto. Su ama, su dueña de la casa, donde éste servía, le pidió acostarse con ella. Él se negó repetidas veces y con razón. Un día tras otra negación, un día tras otra
negación, su dueña le tendió una trampa, para decirlo así, y este joven hebreo se dispuso a entrar en la cárcel para preservar su conciencia limpia ante su Elohim, el Elohim de sus padres, como ante su amo, antes que ceder al deseo carnal que tenía su ama, su dueña. Dicho todo esto, podemos comprender que nuestro llamado como creyentes en Babilonia y Egipto, en donde nos toca vivir, es integrarnos en la cultura sin capitular ante ella. ¿No? Les recomiendo leer dos citas, es una 1 Pedro 2, verso 11, y también Juan 17, verso 15. Conforme a la vocación de cada uno, uno tiene que servir en este mundo, por donde sirve, por donde estamos divididos, integrarnos, formar parte de la vida de la sociedad donde estamos, sin sacrificar nuestra conciencia, nuestros valores, porque somos un pueblo diferente con lo diferente que servimos al Elohim de Israel, no a los Elohimes. Bueno, es una forma mal dicha, no existe esta palabra Elohimes, a las deidades de este mundo. No, Elohim es una palabra plural. Entonces lo dije en el sentido que hay multitud como se entiende porque muchas personas no entienden la palabra, el término Elohim. ¿Ah? No siempre se refiere al Elohim de Israel, sino a todas las deidades que hay por el mundo. Todos son considerados en ese sentido de poderosos, en sentido que reciben adoración de parte de cierta gente. Elohim de Israel nos llama a ser sal y luz en medio de un mundo de confusión y decadencia, como pueden ustedes leer en Mateo capítulo 5, verso 3 al 16. Bueno, ahora volviendo a la pregunta inicial. En cuanto a los Moedim de Adonai, un mismo capítulo, un mismo capítulo nos describe cuatro detalles, nos resalta cuatro detalles, incluso cinco, ¿vale? Y vamos a volver al libro de Levítico, el libro principal que contiene la mayoría de las leyes que Moisés lo escribió en el libro, en el rollo de la Torá. Levítico es el libro central de los 5 libros de Moisés y contiene la mayoría de las instrucciones que Elohim los dejó, Elohim viviente no los dejó como forma de conducta y normativa, es decir, la constitución de la nación hebrea. Allá se nos resalta ciertos detalles, que son obligaciones que Elohim de Israel nos reclama en este sentido. Es decir, ya vimos lo que el César nos reclama y lo que las escrituras nos indican, que tenemos que darle la autoridad, reconocer su obediencia ante ellos, pero hay un cierto límite, ¿no? Mientras no se transgrede la Torá, mientras no entramos en conflicto con los intereses del Elohim viviente, quien nos compró con su precio de sangre, si hemos entrado en alianza con él, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que él nos reclama, que tenemos que dar a Elohim. Pues Levítico capítulo 23, verso 3. Voy a leer algunas citas relevantes para que entiendan lo que él nos reclama. 6 días se trabajará, pero el séptimo, Levítico 23, verso 3. Trata el tema del Shabbat específicamente, semanal continuo. El séptimo día será de descanso completo. De aquí el término Shabbat es un ceso completo de todas las actividades comunes de siervo, lo que hace durante 6 días. Reunión sagrada en que no haréis trabajo alguno de siervo, entendamos en ese sentido, ¿no? Para ganar el sustento de tu vida. Será descanso de Adonai en la tierra de Israel, dice. No, será descanso de Adonai donde quiera que habitéis. Pues yo habito en Egipto, en Babilonia, en España, en Chile, en Paraguay, en Filipinas, lo que sea, por donde ustedes viven, donde quiera que habitéis. Será descanso de Adonai donde quiera que habitéis. Verso 14, Levítico 23, trata la fiesta de Bikurim, la tercera fiesta del Eterno. Levítico 23, 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni grano tierno, hasta ese mismo día. Es importante esos términos, grano tostado, grano tierno, ¿no? Es lo que mencioné en otros audios sobre lo que se requiere para la fiesta de Bikurim, grano Aviv, de aquí el nombre del primer mes, o grano Carmel, ¿no? Y este molido se ofrendaba como primicia de Homer. Si no había Carmel molido, había Aviv tostado, ¿vale?
Las instrucciones, aquí está bien claro que todos tengan conciencia los que escuchan. No comeréis pan ni grano tostado, no comeréis, ni grano tostado hasta ese mismo día, hasta traer la ofrenda de vuestro Elohim. ¿Y qué dice? Decreto perpetuo. ¿Hasta cuándo? Será este de generación en generación. ¿No? Perdón, no mientras vivía en la tierra de Israel, ¿no? Hace 2000 años, bueno, el pueblo había templo. No, no dice eso. Dice, donde quiera que habitéis. Decreto perpetuo, generación en generación, donde quiera que habitéis. ¿No? Y aquí estamos nosotros y esta ley nos alcanza. Verso 21 trata sobre la fiesta de Shavuot, como se considera según el término griego Pentecostés. Es decir, Shavuot es la fiesta de la semana, que es precisamente 50 días, 7 por 7 semanas, 7 semanas completas, 7 por 7 días en una consecuencia perfecta. 50 días más tarde del Bikurim a Shavuot. En Shavuot se celebra lo que en el griego y el cristiano conoce como la fiesta de Pentecostés. Este término viene del número 50 griego. Levítico 23, verso 21 dice, ese mismo día convocaréis una reunión sagrada, al estilo Shabbat, ¿no? Una celebración, un día apartado. La celebraréis y no haréis ningún trabajo servil, es decir, con ceso completo de toda la actividad. Por eso el Shabbat encabeza las 7 fiestas para tener el Shabbat como referencia de cómo se debe guardar. Y la importancia de cómo se guarda el Shabbat, Elohim lo elevó a suma importancia cuando nos dio la instrucción 40 años. Y en esos 40 años, uno recogió leña, se fue al bosque, recogió, hizo un trabajo recogiendo leñas para hacer otro trabajo, partirlos, cortar leñas, para hacer otro trabajo, encender el fuego y preparar comida, que por eso encendía el fuego, no por otra cosa. Por eso tenemos el día de preparación para no preparar en el Shabbat, ¿no? Entonces no es tanto el encendido de fuego para calentar mi comida, sino para no trabajar haciéndomela. Por eso en el día de preparación todos nos preparamos el viernes tarde, como sea gregoriano, se acaba la cena y el Shabbat tenemos comida. Y dice, decreto perpetuo será de generación en generación mientras vives en la tierra de Israel. Dice, no, donde quiera que habitéis. ¿Vale? Y otra, dice, la fiesta de Yom HaKippurim, el 10 de Tishri del séptimo mes hebreo, séptimo mes desde el avistamiento, desde el mes cuando se avistó la cebada, ¿no? Aviv. Levítico 23, verso 30 a 31 dice, el que haga en tal día un trabajo cualquiera, es un Shabbat alto, ¿no? Un día, un Yom Tov, un día donde no se hace trabajo de siervo. Quien hará algo, yo lo haré perecer de en medio de su pueblo, es decir, cortado del libro de la vida para entender mejor. No haréis, pues, trabajo alguno. ¿Por qué? Porque es un decreto perpetuo. ¿Perpetuo hasta cuándo? ¿No? De generación en generación. ¿Qué generación? ¿A cuánta generación estamos nosotros? Pues, la generación que vivía en los días de Noé. No, la generación que vivía en los días de Yeshua, los días de Abraham, en los días de Moisés. No. De generación en generación. No especifica hasta cuántas generaciones, ¿no? Como vimos en Levítico 20, en Éxodo 20, hasta tercera y cuarta generación. No limita un número de tiempo. De generación en generación en la tierra judea, en la tierra de Ahasverosh, en la tierra de Mardoch, por donde estaba Mardocheo, no, dice, donde quiera que habitéis, sea en España, Chile, Paraguay, Rumanía, Bélgica, donde sea, donde quiera que habitéis. Y también, para dar el cuarto ejemplo, el cuarto o el quinto. Shabbat, Bikurim, Shavuot, Yom HaKippurim, Shukot. ¿No? Levítico 23, verso 41. Celebréis fiesta en honor de Adonai. Por eso el Moed es una cita consagrada, un tiempo de reunión con nuestro Elohim durante 7 días cada año. ¿eh? No solamente la primera y la última, sino todos los 7 días son fiestas de celebración ante Elohim. La fiesta es un paquete completo, una semana entera de alegría, de gozo, que
culmina con un octavo día. La fiesta de Sukkot dura 8 días que no son laborales para nuestros intereses, sino que, excepto el 1 y el 8, todos los demás días se trabaja, es decir, se puede preparar cosas dentro del campamento donde se festeja la celebración para con Elohim, ¿vale? ¿Será? ¿Qué será? Decreto perpetuo. ¿Hasta cuándo? Pues de generación en generación. En el séptimo mes los celebraréis. Haré un comentario más como posibilidad, si acaso voy a continuar para edificar sobre lo que he expuesto ante ustedes. Cuando Yeshua Adonai pidió la moneda, ¿qué imagen tenía esta grabada en ella? La del César Tiberio Aurelio, quien gobernaba en aquella época. Como les comentaba, hay más profundidad en esta ilustración, pero casi siempre los lectores se quedan con la mera historia contada en letras y se limitan a centrarse en el poderoso soberano de este mundo, cuya imagen estaba tallada en la dicha moneda. Entonces tiembla ante las autoridades de este mundo, ¿no? Y el Elohim de este mundo usa la propia escritura para decirle, sí, mira, y los falsos instructores, Morej, pastores que están en las comunidades mesiánicas, les enseñan así, hay que obedecerlas a los dirigentes, a las cabecillas, por tu vida, hay que dar de comer a tu hijo, Elohim no está malo. ¿Cómo te enseñan por aquí, por allá, los que dicen Elohim es justo, condenador, te va a castigar? Elohim dice, sí, te cortaré si no obedeces. Entonces, ¿por qué me corta? Porque Él me dio todo y me reclama todo. Obediencia plena. Por eso los tres amigos de Daniel decían, aun si no nos salvará, nosotros sabemos que nos salvará porque Él prometió, pero aunque no lo hace, no lo hará, vamos a obedecerle hasta la muerte si es el caso. Y Yeshua dijo, quien no está dispuesto a dejar a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, a quien sea, incluso su propia vida, no está digno para seguirme. ¿Qué significa eso? Pues es igual como su nombre sería borrado del libro de la vida, porque el Cordero aparece inmolado, y aquí está su amor, eterno y perfecto, y como tal, la justicia interviene para no dejar acceso al que no aprecia y no sigue a este Cordero por donde Él lo quiere llevar. Así, cuantos miran la otra parte, que no revela al mismo Redentor, la mayoría se quedan de esta historia con dar al César lo que es del César. Y muy pocas personas están, es decir, mira la otra parte de esta enseñanza, fijándose en lo dicho a Elohim, lo que es de Elohim. ¿Qué es de Elohim? Lo que es de Elohim lo vemos al mirar en el principio de todas las cosas, en Génesis, precisamente capítulo 1, verso 27. Pero sobre eso quizás en una otra enseñanza, quizás vamos a hacer una parte 2, si Él concederá y dará bendición para que sigamos. Nos situamos entre dos opciones. Servir al soberano César de este mundo. Con el término César puede poner tu jefe donde trabajas, ¿vale? Porque es un término genérico, una alegoría para decir así, incluso para describir al Elohim de este mundo, ¿no? Entonces, estamos aquí siempre tratando de decidir quién a quién sirve, dónde está tu corazón, dónde está tu amor, dónde está tu temor. Servir al soberano César o al soberano Elohim de Israel. Según elegimos, probamos a quien tenemos como Padre y a quien elegimos compartir de su espíritu. Porque hay quien desciende de Jacob y de Abraham, pero no tiene al Padre o al Elohim de Abraham, al Elohim de Israel como Padre. Entonces, ¿a quién dijo Yeshua que hay ciertos descendientes de Abraham que tiene como Padre? Ya saben, aquel cuya imagen refleja. Sea que el cielo no se encamina para hacer diferencia y que en conciencia de las pruebas elijamos dar al mundo lo que a este mundo le pertenece y al Elohim viviente lo que a él le debemos. En el nombre de Yeshua, pues deseo que todos elijan obedecer a Elohim en cuanto a los temas, lo que reclama Elohim, y dar a este mundo lo que a él pertenece, lo que podemos dar, mientras no influye, no interviene con la ordenanza que Elohim de Israel nos reclama. Un abrazo, bendiciones en el nombre de Yeshua sobre todo el pueblo de Israel, sobre todos los cuantos escuchan en su nombre.
Amén. Shalom.